Todo empieza aquí, donde la carne de pitón se prepara antes de tocar la línea. Controlar el ambiente define la calidad futura de la carne de pitón. Aquí cada movimiento se hace lento, limpio y con trazabilidad para la carne de pitón. Sin datos, no hay proceso seguro para la carne de pitón. Antes de producir carne de pitón, se confirma la salud, limpieza y cumplimiento. La carne de pitón exige un manejo ético y un control exacto del proceso. La limpieza no es un paso, es el inicio real de la carne de pitón. Todo se mantiene cerrado, controlado y documentado para la carne de pitón. El frío estabiliza la carne de pitón antes de cualquier corte o transformación. Aquí la carne de pitón se ordena para seguir sin perder la cadena de frío. El lote de carne de pitón queda sellado antes de moverse un metro más. Ahora la carne de pitón deja la cría y entra en la ruta industrial. Con la carne de pitón ya sellada, el frío la acompaña en cada metro del trayecto. Un sello en la carne de pitón significa control total de cadena y responsabilidad. El traslado de la carne de pitón empieza con tiempos y temperaturas vigilados. Aquí, la carne de pitón no viaja rápido, viaja estable. Cada lote de carne de pitón entra al sistema con peso, hora y ruta registrados. Pesar la carne de pitón es el primer control físico antes de abrir una sola caja. La carne de pitón entra solo cuando los papeles coinciden con los datos del lote. Python meat touches the building again through a single, controlled door. Antes de abrir, la carne de pitón necesita un túnel hermético entre frío y fábrica. Sin temperatura estable, la carne de pitón no avanza ni un paso. La carne de pitón se descarga igual que se cargó, lento, limpio y con control. Y con ese umbral, la carne de pitón entra por fin al corazón de la fábrica. The Python meat enters, and the factory begins to close around the batch. Antes de procesar carne de pitón, se verifica el perímetro y el control de accesos. La carne de pitón no solo se mueve, se custodia, por dentro y por fuera. La infraestructura sostiene la carne de pitón tanto como cualquier máquina de la línea. Para tocar carne de pitón, primero se entra al protocolo. La carne de pitón solo cruza puertas que registran cada persona. En carne de pitón, la higiene no es intención, es evidencia. Python meat enters a world where the floor is also controlled. Así se protege la carne de pitón, quitando el exterior antes de avanzar. La carne de pitón ya no está en tránsito, está en ruta de línea. Cuando la carne de pitón toca el transportador, el proceso ya no se detiene. La carne de pitón ya está dentro. Ahora empieza la limpieza real. La carne de pitón entra y lo primero que se limpia es todo lo que la rodea.
Cada gota que toca la carne de pitón se guía, se drena y se controla. La carne de pitón se abre sin prisa, porque el control empieza en el primer sello. La carne de pitón cambia de contenedor, pero no cambia la disciplina. Aquí la carne de pitón se enjuaga para que el siguiente ojo vea solo producto, no residuos. Cuando la carne de pitón sale del agua, entra a la decisión. La carne de pitón se clasifica primero con luz, criterio y registro. En carne de pitón, el peso decide el camino antes de cualquier corte. Ahora la carne de pitón se alimenta a la línea con ritmo, no con fuerza. La carne de pitón se mueve cerrada, para que el entorno nunca la alcance. Con la carne de pitón limpia y clasificada, comienza el trabajo pesado. En la etapa central, la carne de pitón se convierte en tamaños controlados. Aquí la carne de pitón se afina a mano, pieza por pieza, sin romper el ritmo. La carne de pitón se limpia en detalle para que cada lote responda igual en la siguiente máquina. Con la carne de pitón, el tamaño no se estima, se calibra. El peso correcto mantiene la carne de pitón consistente en toda la producción. La carne de pitón entra al molino solo cuando el flujo se puede controlar. Al moler, la carne de pitón cambia de forma, pero no de control. La mezcla hace que la carne de pitón se comporte igual en cada etapa siguiente. Mover carne de pitón por tubería es precisión, sellos, presión y caudal. La carne de pitón necesita frío constante para conservar estructura y seguridad. La carne de pitón se acumula solo lo justo para alimentar la siguiente etapa, sin pausas. Con la carne de pitón ya preparada, la transformación puede empezar. The python meat crosses this door and enters the domain of heat and form. En la carne de pitós, la receta se mide en gramos y se valida en pantalla. El vacío cierra el aire fuera y deja que la carne de pitós se vuelva constante. Así se mueve la carne de pitón cuando no puede permitirse una sola fuga. La carne de pitón deja de ser mezcla y empieza a convertirse en pieza. Con cada corte, la carne de pitón se vuelve un estándar, no una suposición. El calor es el siguiente idioma que la carne de pitón tiene que aprender. Aquí la carne de pitón se transforma con tiempo, temperatura y vapor controlado. La carne de pitón no se cocina a ojo, se cocina a registro. Después del calor, la carne de pitón debe bajar rápido y de forma uniforme. El frío fija la textura y protege la carne de pitón para la siguiente automatización. Con la carne de pitón ya estable, la automatización toma el relevo. La carne de pitón entra donde las manos se apartan y los sensores mandan. La carne de pitón entra donde las manos se apartan y los sensores mandan. Cada carne de pitón se mide en silencio, antes de avanzar 1 centímetro. La carne de pitón no se descarta al azar.
Se separa con trazabilidad. La carne de pitón se ordena en carriles para que la línea no pierda ritmo. La carne de pitón se libera de capas externas para quedar lista para no precisión. La carne de pitón atraviesa puertas que no perdonan errores invisibles. En carne de pitón, la velocidad también se calibra con datos. La carne de pitón se gobierna desde pantallas, pero vive en el acero que no se detiene. Este colchón de flujo mantiene la carne de pitón constante aunque todo alrededor cambie. La carne de pitón se entrega a la precisión en la posición exacta, siempre. 1 milímetro cambia el resultado. Por eso la carne de pitón se centra antes de tocar la cuchilla. La carne de pitón ya está alineada. Lo siguiente es exactitud pura. Ahora la carne de pitón se define en milímetros, no en intención. Cada pieza de carne de pitón se aprueba en tiempo real, sin frenar la línea. La carne de pitón se ordena para que cada paso siguiente sea idéntico. Antes del acabado, la carne de pitón necesita una superficie controlada. El acabado de la carne de pitón se logra con calor breve y controlado. Después del calor, la carne de pitón vuelve al frío para fijar su forma. Aquí la carne de pitón se termina con mano experta, sin romper el flujo. El acabado de la carne de pitón se aplica igual en cada pieza, sin exceso. La carne de pitón se presenta a la línea como un patrón, no como un caos. La automatización coloca la carne de pitón con la misma precisión, pieza tras pieza. The rest leaves the python meat ready to be measured, not just seen. Ahora la carne de pitón llega al lugar donde los números deciden. La carne de pitón llega al lugar donde cada lote se demuestra, no se supone. Una sola muestra de carne de pitón debe representar todo el flujo. En carne de pitón, la limpieza se confirma con pruebas, no con apariencia. La carne de pitón se aprueba primero por datos básicos: frío y equilibrio químico. La carne de pitón no solo debe estar buena, debe ser estable. En carne de pitón, el laboratorio busca lo que el ojo nunca podría ver. El tiempo trabaja a favor de la carne de pitón cuando el control es constante. Antes de liberar la carne de pitón, se hace una lectura rápida que no admite dudas. La carne de pitón también se aprueba con estándares visibles, no con opiniones. La carne de pitón también se aprueba con estándares visibles, no con opiniones. With the python meat released, the process shifts from control to presentation. La carne de pitón deja el laboratorio y entra a la última carrera, el empaque. Cuando la carne de pitón llega a empaque, todo se vuelve ritmo, limpieza y repetición. La carne de pitón no se empaqueta a mano, se posiciona para que la máquina no falle. El sello convierte la carne de pitón en un producto protegido, listo para viajar. Cada bandeja de carne de pitón se comprueba antes de recibir su identidad final.
Con la etiqueta, la carne de pitón queda ligada a su historia completa. La carne de pitón pasa de unidad a carga, sin perder control. Así, la carne de pitón se convierte en una unidad lista para almacén y despacho. Aquí la carne de pitón ya no es línea, es inventario con destino. La carne de pitón espera en orden, porque el despacho también es un proceso. La carne de pitón se prepara para salir con la misma precisión con la que entró. Con la carne de pitón cargada, el ciclo se complete en la puerta de salida. And that is how modern factories produce python meat from start to finish.